Pero ahora tenemos que abordar un tema muy importante y que tuvo mucha relevancia, mucha discusión, sobre todo durante la pandemia por, las restricciones obviamente sanitarias que se impusieron en nuestro país, hicieron que muchas personas, por ejemplo, dejaran de hacer muchas actividades que usualmente se llevaban a cabo en los hospitales. Por ejemplo, la donación de sangre, que es muy importante para muchos pacientes que requieren estas transfusiones. Muchos centros hospitalarios en nuestro país realizaron sendas campañas para que las personas acudieran a donar. Obviamente había un temor natural en el ciudadano de acercarse a los hospitales porque eran considerados obviamente un centro de contagio, por decirlo así, de COVID, y además porque no querían salir. Se habían restringido en realidad las salidas de las personas y esto afectó seriamente a los centros hospitalarios, a los bancos de sangre de muchos centros hospitalarios, entre ellos el Instituto Nacional de Salud del Niño, que durante la pandemia ha reducido en 50% la donación de plaquetas y sangre en esta cuarta ola de COVID-19. La donación de sangre se redujo al 50%. Lo que es obviamente preocupante para tantos pacientes que necesitan, que urgen de estas transfusiones. Vamos a hablar sobre eso con nuestro invitado. Él es Joe Avendaño Domínguez, jefe del Banco de Sangre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. ¿Cómo está, Joe? Bienvenido a RPP. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Correcto. Hubo ciertamente, al principio de la pandemia, este temor de la gente de ir a los hospitales, ¿no? Los hospitales habían colapsado, muchos centros hospitalarios se habían convertido en realidad en bases de atención para COVID-19 por este descalabro que hubo terrible de nuestro sistema de salud. Y obviamente había un temor natural de ir al hospital, incluso si estabas enfermo, porque preferían atenderse en su casa, por N motivos. Obviamente esto detuvo muchas actividades, como por ejemplo la donación de sangre. ¿A partir de cuándo, Joe, es que se reactiva, por decirlo así, los bancos de sangre en los hospitales, o es que nunca paralizaron? Sí, bueno, como comentas, producto de la primera, segunda, tercera y la cuarta ola, que se redujo drásticamente la donación de sangre, ¿no? El problema, como tú dices, es que los bancos de sangre no pueden parar, porque a pesar del COVID, una mujer gestante que puede llegar sangrando, un paciente con cáncer, un paciente con leucemia, en este caso nosotros que somos un hospital pediátrico, un niño que está programado con un trasplante hepático, renal, ellos no pueden esperar. O sea, las emergencias siguen llegando. Los niños con cáncer, yo no le puedo decir, bueno, yo no te transfundo, tienes que venir otro mes. No puedo. Porque de estas transfusiones depende la vida de estos pacientes, ¿no? Un niño que va a trasplante. No le puedo decir, bueno, yo no te voy a trasplantar, porque ese día justo es el que está él, digamos, acondicionado para recibir trasplante. Entonces los donantes disminuyeron, pero las transfusiones no disminuyeron. Claro. Esa fue la gran crisis que hemos vivido, y ahora también, producto de la cuarta ola, ¿no? Más justo ahora después de fiestas, nos ha afectado mucho nuevamente, más que todos los hospitales que vivimos de donación voluntaria. Claro, ha bajado la donación voluntaria en esta cuarta ola, al 50% indican. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, en el caso del niño de San Borja, nosotros somos un hospital evidentemente quirúrgico de trasplante. Por supuesto. Prácticamente el 80% de pacientes vienen de provincias lejanas. Sí. Niños que vienen de Pucallpa, de Puno, de Tumbes, y no tienen familia. Entonces yo, como a un niño que llega, un paciente con leucemia, te puede consumir 150 unidades de sangre de plaquetas durante el tiempo que dura su tratamiento, la quimioterapia, si es que va a trasplante. ¿Cómo le digo a la mamá? El hospital le da casi comida no solo al niño, sino también a los papás. ¿De dónde me va a tener 150? Sí, pues. Es imposible. Ese es uno de 500 que atendemos al año. Es cierto. Qué terrible, qué terrible. Sí, veíamos, te comentaba yo que veíamos pues campañas, no solamente el Hospital del Niño, otros hospitales también que estaban bajo la misma situación. Ahora, es verdad, los bancos de sangre nunca pararon porque las transfusiones no esperan, como tú has indicado. ¿Qué pacientes puntualmente en el en el Instituto Nacional de Salud del Niño, requieren de esas transfusiones? ¿De qué enfermedades? Claro, la mayoría de enfermedades que requieren unidades de sangre y plaquetas son los niños con cáncer. Pacientes oncológicos, con leucemia. Segundo lugar vienen los pacientes cardíacos. El hospital opera todos los días grandes cirugías complejas cardíacas. Entonces ellos consumen muchísima sangre, pacientes cardíacos grandes, quemados,
los pacientes que vamos a trasplante. Nosotros hacemos trasplante hepático, trasplante de médula, trasplante renal, córnea, etcétera, y consumen muchísima sangre. Son esos niños, y son niños, ¿no? Pero son niños pues, es lo más que triste, requieren ¿no? estas unidades de sangre y prácticamente están, digamos, a la espera. Nosotros como institución tenemos un gran compromiso, no solo de atenderles, ¿no? El tema es que la sangre, a pesar de que toda la atención es completamente gratuita, cubierta por el Seguro Integral de Salud, la sangre no hay forma de hacerla, ni acá ni en ninguna parte del mundo. La única forma de conseguirla es a través de la donación voluntaria de las personas, que yo en realidad agradezco mucho a toda la población que han venido donando, continúan donando, y en la pandemia lo han hecho. Claro, la institución, obviamente, como tú comentabas, no podían asistir a los hospitales por el tema del miedo que a veces que tienen el COVID, se puede contagiar, y por eso la institución implementó otras estrategias, ¿no? Como comentaste, uno de estos son los puntos fijos en el instituto, y que aún los tenemos. Claro, donde la gente podía ir sin necesidad de ir al hospital, ¿no? Eso, que eran lugares abiertos. Claro, para darle mayor... Pero yo hay que también deberíamos, pienso yo, para darle tranquilidad quizás a la gente, porque claro, hay mucho temor, porque dicen, voy a ir a un hospital, ¿no? Donde van también enfermos de COVID, me puedo contagiar. Sería bueno también recordarle a los oyentes que en los hospitales, puntualmente los bancos de sangre, muy aparte de estos módulos que bien ha señalado, que es cierto, gracias por recordármelo, que están dispersos en distintos puntos de la capital, en espacios abiertos y todo ello, pero también en los hospitales son muy rigurosos en el tema de los protocolos de bioseguridad para proteger justamente también a los donantes voluntarios, y que esta visita al hospital para donar no signifique un riesgo para su salud, ¿no? Correctísimo. Nosotros en el Niño de San Borja, producto de esto, como comentas, hemos implementado una ruta exclusiva que le llamamos Ruta VIP a los donantes, que es un área totalmente separada de donde ingresan los pacientes o los familiares, solamente para que el donante pueda venir a donar a la institución con todas las medidas de bioseguridad. Como dijiste, en muchos hospitales hay este tema riguroso, ¿no? Por eso nosotros hemos implementado un área con la cual él va a ingresar y va a llegar directamente al banco de sangre, ¿no? Hacerle recordar que el Instituto del Niño es una institución doblemente certificada por el Ministerio. Contamos también con certificación ISO 9001 del banco de sangre y con acreditación del Colegio Americano de Patología Clínica. Entonces, para que los donantes puedan venir con toda la tranquilidad al Instituto Nacional del Niño San Borja, de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Tenemos domingos y feriados todos los días, porque los pacientes no saben de domingo, no saben de feriado, ellos necesitan las transfusiones para poder sobrevivir. Así textualmente las necesitan. ¿Cuánto es lo que diariamente requiere, o cuántas unidades de sangre diariamente se requiere en el hospital, en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja? Bien, nosotros por día, un promedio de mínimo unos 40, 50, porque al mes lo mínimo para sobrevivir necesitamos 1.200 a 1.500 donantes voluntarios. ¿Y esto en personas a cuánto se traduce? O sea, ¿cuántas personas tendrían unas que ir? 40 por 40 día. Personas por día. Una media, ¿no? Más o menos 10 es lo que necesitamos mínimamente para trabajar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Queramos o no queramos, tenemos que conseguir como esos 40, porque ya tenemos pacientes, ya tenemos una estadística base que tienen que seguir atendiendo, porque el instituto no paró nunca. Nosotros nunca hemos parado. Como te digo, las emergencias llegan. Yo no le puedo decir emergencia, bueno, señora, está agarrando, venga mañana. Ni nosotros en ninguna parte del país. Correcto. Se tiene que entender, porque son casos graves, críticos, y el problema es que a veces la sangre no hay. Por supuesto. Antes de culminar, sería bueno recordar también, y esto es muy importante, aunque ya se ha hecho muchísimas campañas también sobre esto, los requisitos para donar, porque mucha gente quizás tiene la voluntad, pero hay todavía, por ejemplo, esto de que no, si tengo un tatuaje, no puedo hacerlo. ¿Cuáles son los requisitos puntuales, rápidamente, por favor, para poder donar sangre? Hay dos requisitos para participar, básicos. Ser mayor de edad y pesar mínimo 50 kilos, nada más. Con esos dos requisitos, ustedes pueden acercarse a cualquiera de las áreas. Ya en el banco de sangre hay una entrevista médica, se hace el descarte de hemoglobina para si el donante tiene anemia, si tiene hepatitis. Si la persona ha tenido hepatitis A, puede donar. Si eres hipertenso controlado, puedes donar. Si tienes diabetes, puede donar. Por eso yo invito, para terminar, a todas las personas a acercarse al banco de sangre del Niño San Borja, Cruz de Javier Prado con Rosa Toro, o comunicarse al teléfono que tenemos, es el 940-419110, repito, 940-419110. Pueden atenderse en los 4 puntos fijos que tenemos en Lima. Estamos en Rambla San Borja, en Minca, Real Plaza Chorrillos, en San Miguel, o si
si no puedes salir de casa porque tienes miedo del COVID, nosotros vamos a la puerta de Correcto. tu domicilio. ¿Qué más facilidades? ¿Qué más facilidades? Muchísimas gracias al representante del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, Joe Avendaño Domínguez. Reiteramos los números rápidamente: 940-41, al representante del Instituto Nacional de Salud